Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza, quienes están aquí y quienes están en la red. Iniciamos hoy el tercer ciclo dentro de este proyecto Democracia y Tolerancia, coordinado, inspirado, animado por Fernando Vallespín, y que tanto tiene que ver con los motivos por los cuales fue fundada la Institución Libre de Enseñanza en 1876 y las preocupaciones que tuvieron los institucionistas hasta 1936 y posteriormente en el exilio exterior-interior. Giner se murió en febrero, hace unos días su conmemoración, muy agobiado por el estallido de la Primera Guerra Mundial, que le dejó verdaderamente en una situación de preocupación máxima. Giner era de formación alemana y, aunque naturalmente muchos de sus modelos estaban en el mundo, estaban en la anglosfera, particularmente en el Reino Unido, y realmente, pues para él fue el fracaso de la vieja Europa. Ya a la altura de su muerte tenía datos de lo cruel, de lo atroz que estaba siendo el conflicto. Y justo después de la Guerra Mundial se inicia en el mundo cercano a la institución un movimiento de reflexión sobre la guerra y el porvenir de la cultura, que se articula de diferentes maneras, pero la más importante quizás sea la creación del Comité de Cooperación Intelectual de las Naciones, de la Sociedad de Naciones, que hace diferentes reuniones, y una de ellas, presidida por Marie Curie en la residencia, se hace un poco antes de que estalle la Segunda Guerra. Y bueno, pues naturalmente estamos afortunadamente en muchos aspectos en situaciones muy diferentes a las de entonces, pero la democracia liberal sigue amenazada. Los principios de tolerancia, de diálogo, de reflexión, de conciencia, de formación de ciudadanos que se autogobiernen, están ahí presentes, pero también otras preocupaciones que ya tuvieron los institucionistas de entonces. Hace unos meses hemos celebrado aquí un seminario sobre krausismo, en los que se planteó, por ejemplo, el planteamiento de los krausistas de que realmente la responsabilidad que se tenía en relación con la naturaleza es que el planeta, el propio planeta era sujeto de derechos, no ya las otras especies animales, además de la humanidad, y sobre todo, que es lo que más preocupaba a Krause y a los krausistas, la responsabilidad con las siguientes generaciones. Ese tema es un tema de los que vamos a abordar en este seminario, como se van a abordar otro problema que realmente estuvo en la base de todos los conflictos entonces y está en la base de todos los conflictos ahora, que es la desigualdad, en este caso la desigualdad creciente. Bueno, yo no digo más que todo esto son motivos para que a nosotros nos haya preocupado mucho crear un área de trabajo que tiene una vocación internacional de creación de un grupo de trabajo internacional de reflexión en torno a estos temas y bueno, pues después de 3 años de trabajo yo creo que podemos considerar que, bueno, estamos aportando modestamente un granito de arena en esta masa crítica necesaria para abordar el incierto futuro. Y quiero agradecer a Fernando Vallespín su generosidad, su entusiasmo, matizado por ese pesimismo de la razón,
y nada más. Y él nos va a contar lo que le toca hoy y nos va a dar un poco el panorama del seminario. Muchas gracias, Fernando, por todo, de verdad. Bueno, muchas gracias, Pepe, por seguir contando conmigo para llevar adelante este proyecto, y a todos ustedes por estar hoy aquí, tanto a los presenciales como a los virtuales. La verdad es que el tema del que me voy a ocupar hoy aquí es un tema que es muy amplio. He tratado de hacer un esquema lo más sencillo y sintético posible, pero bueno, voy a tratar de ir lo más rápidamente posible. Luego, como tenemos la posibilidad de un diálogo, pues obviamente podemos abundar en alguno de los temas que salgan aquí. Bien, como han podido ver, el ciclo tiene que ver tiene el título de la democracia ante los nuevos riesgos, cómo invertir en resiliencia. Yo he elegido un título parecido, que es entre presente y futuro, los nuevos riesgos a los que se enfrenta la democracia. Como habrán visto por el programa, pues aquí vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con, obviamente, el mayor de los riesgos, seguramente, que es el cambio climático, la nueva geopolítica, cómo se está reestructurando la globalización, qué pasa con la tecnología, sobre todo eso que nos preocupa hoy tanto, como puede ser la inteligencia artificial, pero también eso que podemos llamar la supervisión que se puede estar produciendo a través de Internet, el problema de la desigualdad y, evidentemente, siempre pensando en los desafíos que todo esto supone para la democracia liberal. O sea, la idea es un poco que, en la medida en que tengamos una democracia que funciona, una democracia cohesionada, tanto mayor será nuestra capacidad para poder afrontar esos desafíos de una manera eficaz. O sea, por eso, de ahí viene el título de entre presente y futuro, ¿no? Porque yo creo que es imprescindible que en nuestro presente la cuestión del futuro sea una cuestión de reflexión absolutamente prioritaria y de que nos preparemos para ese futuro tan cargado de desafíos. Bueno, yo voy a abordar un riesgo, uno de los muchos riesgos, que es el riesgo de que nos falle la democracia a la hora de poder gestionar los otros riesgos. Es decir, que necesitamos una política que funcione para poder resolver todo lo que se nos viene encima. Por tanto, aquí esa necesaria interacción entre, por un lado, democracia, incertidumbre y riesgo va a ser lo que inspire, si no el contenido de toda mi intervención, si por lo menos la forma a través de la cual yo he ido enhebrando el esquema de la misma. La salud de la democracia afecta decisivamente, como digo, a la capacidad que tengamos para poder gestionar los riesgos. Entonces, la cuestión es que se ha abundado quizá en exceso en el discurso de la crisis de la democracia. Por eso me gustaría plantear una primera cuestión inicial. Trataré de ser lo más breve posible, que tiene que ver con, si estamos ante una crisis, estamos ante una transformación, o si estamos ante eso que Scholz llama Zeitenwende, que es un vocablo que fue elegido el vocablo del año en Alemania, yo creo que con buena razón. Lo que quiere decir Zeitenwende realmente es un viraje en el tiempo. Es ver hasta qué punto se ha producido una cesura que nos ha apartado, en cierto modo, del camino que nosotros habíamos imaginado que íbamos a tener que seguir para abordar precisamente esos desafíos del futuro. Pero antes de entrar un poco en cómo podemos explicar esto de la Zeitenwende y cómo puede afectar
al tema que aquí nos ocupa, sí un par de cosas respecto a la crisis de la democracia. Bueno, la democracia, de cierto modo, siempre ha estado en crisis. Y ha estado en crisis sencillamente porque las sociedades modernas y la democracia en la que vivimos es una democracia que nace en la moderna. La sociedad moderna, por definición, es crítica, es decir, está sujeta a un proceso de transformación permanente. Por tanto, el que existan crisis cíclicas es algo ordinario, es decir, habitual en los sistemas democráticos. Incluso podemos decir que crisis latentes, crisis que no acaban de dar la cara y que sin esperarlo de repente se manifiestan. Lo que ocurre, sin embargo, es que junto a esta especie de crisis continuas podemos hablar también de la aparición de crisis existenciales. Y hablamos de crisis existenciales cuando realmente lo que se pone en peligro es precisamente son las propias instituciones democráticas. Es lo que pasó, por ejemplo, en el periodo de entreguerras, ¿no? Eso que podemos llamar el síndrome de Weimar, que realmente es el único antecedente al que podemos recurrir para explicar lo que está ocurriendo. Pero claro, las circunstancias, el contexto, es tan distinto del contexto en el que nosotros vivimos hoy que tampoco podemos extraer ningún tipo de reflexión que nos conduzca a pensar que, bueno, que volvemos otra vez a Weimar, como algunas veces nos encontramos, sobre todo en artículos periodísticos. Pero lo que sí está claro es que ha habido una cierta ruptura que no esperábamos, que se nos ha apartado de lo que podríamos llamar la narrativa, ¿no?, a partir de la cual nosotros nos imaginábamos que iba a ser nuestro devenir futuro. Es decir, que ha ocurrido algo así como si nos hubieran cambiado el paso, digamos, el paso histórico. Pensábamos que ya no entraba dentro del horizonte el rehacer fronteras en Europa de modo violento. Es decir, esto se ha vulnerado con la guerra de agresión de Ucrania, pero también han quebrado algunas otras convicciones, aunque ya empezamos a darnos cuenta de esto como consecuencia de la pandemia, que es el hecho de imaginar que efectivamente el comercio y las nuevas interdependencias que había generado la globalización iban a garantizar la paz y sobre todo la confianza mutua entre diferentes agentes intergubernamentales. Bueno, esta es, por ejemplo, la carta que jugó Merkel en sus relaciones con Rusia. Bueno, esto yo creo que tenemos que poner, yo creo que una gran interrogación, o sea, eso de lo que nos hablaba fundamentalmente Montesquieu, ¿no?, que el comercio es la condición de posibilidad para conseguir la paz entre las naciones. Como saben, lo que decía Kant es que también es la democratización lo que contribuye también a la paz. Bueno, pues ni la democratización parece que siga la línea que habíamos esperado todos, desde los años 90, y nos encontramos con que el comercio vaya a seguir la misma línea. Y evidentemente hay un nuevo factor distorsionante, aunque bueno, todos lo estábamos esperando. Esto viene también esto no es reciente tampoco, que es, bueno, la disputa por la hegemonía entre China y los Estados Unidos, que está ahí. Es decir, que tenemos que volver de nuevo a la geopolítica, no solamente tenemos que rehacer nuestro modelo para esta situación puntual, sino también para poder proyectarlo hacia el futuro. Y somos conscientes, precisamente por la reacción ante lo ocurrido en Ucrania, somos muy conscientes de que la democracia digamos, solo puede triunfar en esta coyuntura a través de la unión. O sea, pero hablar de la unión de democracias significa
estar de acuerdo dentro de todas y cada una de las democracias en torno a lo único que las une, que son realmente los principios y valores sobre los que la democracia se sustenta. Y como trataré de mostrar luego, esto es precisamente lo que yo creo que no está del todo claro. Hoy la democracia se encuentra ante grandes desafíos internos, no solamente los externos, de los que estoy hablando, pero se encuentra también, diríamos que a la defensiva. O sea, la democracia estuvo a la ofensiva cuando se produjo el cambio del año 89, que fue cuando realmente empezó a proyectarse y a expandirse hacia muchos otros países. Ahora, por el contrario, está a la defensiva y estamos asistiendo a un proceso de recesión democrática, como se ha dicho, que consiste fundamentalmente en que hay más países que están transitando de la democracia a sistemas autoritarios que no desde sistemas autoritarios hacia sistemas democráticos. Dicho esto, y lo que voy a decir ahora me parece que es importante. La democracia, en efecto, se encuentra sujeta a todo un conjunto de amenazas, pero la democracia no tiene alternativa, por lo menos dentro de nuestro área civilizatoria, por llamarla de algún modo. O sea, mucho se ha hablado del fracaso de Fukuyama a la hora de hablar del fin de la historia, pero bueno, en el fondo lo que venía a decir Fukuyama es que la democracia liberal se encontraba sin adversarios. Por lo menos no existía ningún ideal político que tuviera la capacidad de competir con ella, la capacidad de sustituirla. O sea, que la democracia no se enfrenta a una amenaza intelectual, puede enfrentarse a amenazas militares, si se quiere, pero no a una amenaza intelectual. Dicho esto, no estoy pretendiendo afirmar que no pueda haber otros sistemas que puedan servir de punto de referencia para otros países, sobre todo los países en desarrollo. Muy en particular el caso del autoritarismo desarrollista chino, que alguien lo ha definido, yo creo que de una manera más ajustada a lo que ocurre hoy en China como una tecnocracia autoritaria. O sea, el que un sistema como el chino, que es tremendamente eficaz, pueda ponerse como un punto de referencia para la acción política o como modelo, puede servir de modelo para países en desarrollo, me parece que es algo que tampoco se puede dudar. Pero no sirve para nosotros. Ahí es donde está el punto que quiero poner encima de la mesa, es decir, que los problemas de la democracia tenemos que resolverlo dentro del modelo de democracia que conocemos, que es el así llamado de la democracia liberal. Pero el problema con el que nos encontramos hoy es que se está produciendo una descompensación entre cada una de estas dimensiones, la democrática y la liberal. O sea que, como ustedes saben, la democracia liberal es una especie de hidra con dos cabezas. Una es la más propiamente democrática, republicana. Otra es la que tiene más que ver con el institucionalismo, Estado de Derecho, fundamentalmente, es decir, los contenidos liberales. Entonces, el problema al que estamos asistiendo hoy es lo que voy a tratar de sacar a la luz. El problema al que estamos asistiendo es cómo precisamente hoy en día parece que están intentando escindirse estas dos dimensiones, o tratan de mirar no tratan de seguir cooperando de la misma manera en la que venían cooperando tradicionalmente. Se ha afirmado muchas veces que el liberalismo
tiende a ser cada vez menos democrático, entendiendo aquí liberalismo fundamentalmente desde una perspectiva más neoliberal, y la democracia menos liberal. O sea, como que esa escisión estuviera produciendo una esquizofrenia dentro de lo que antes se entendía que era, diríamos, una mente perfectamente sintonizada. Lo que ocurre es que muchas veces el vaciamiento del liberalismo se está produciendo en nombre de la democracia precisamente, que esta es una de las estrategias populistas. El poder le ha sido arrebatado al pueblo y éste debe recuperarlo. Esta máxima populista se oye una y otra vez cuando asistimos a mítines de los partidos a los que hemos incorporado ya dentro de esta categoría. Y el problema, abro aquí un pequeño paréntesis, el problema es que tienen razón. El poder está emigrando cada vez más a lugares ajenos a la posibilidad de control soberano de los estados, pero también del propio control popular. O sea que esto me interesa mucho subrayarlo. O sea, que el populismo está poniendo el dedo en la llaga. Lo que está señalando es, atención, tenemos un problema con la democracia, y es que tiende a ser cada vez más una forma de gobierno formal, atenta a, digamos, la gestión de poderes respecto de los cuales ya carece de un control efectivo. Hombre, aquí el ejemplo típico que se pone, obviamente, es el de los mercados, pero podemos hablar también de los propios procesos de integración supranacional, es decir, cómo vamos delegando soberanía también en organismos superiores que son mucho más difíciles realmente de sujetar a responsabilidad política que los nacionales, los más cercanos, y obviamente pues todo lo que lleva consigo la dinámica de la globalización. El malestar profundo que muchas veces percibimos en nuestros sistemas democráticos es un malestar por la democracia y es un malestar también por el liberalismo. Y a mí lo que me preocupa es algunas de las consecuencias que está teniendo este estado de cosas, y es precisamente la erosión de los valores, de las normas, de los principios fundamentales que forman parte de eso que podríamos llamar la cultura política liberal. Eso es lo que a mi juicio está o se ve profundamente amenazada. Bien, todo esto revierte sobre una fórmula que es cada vez más extendida, y es que, bueno, el peligro para la democracia es el iliberalismo. Fíjense, es decir, que quienes están en contra de de la democracia liberal, a quien señalan no es a la democracia, sino a quien señalan precisamente es al liberalismo. Yo creo que cuando hablamos de iliberalismo es una manera de hablar de populismo. Entonces, que como saben, el iliberalismo se concretaría, por tanto, en lo que es la estrategia fundamental del populismo. La estrategia fundamental del populismo es eliminar o debilitar los contrapoderes que existen en todos los sistemas democráticos, fundamentalmente la autonomía del poder judicial, la división de poderes y, en la medida de lo posible, también la autonomía de la prensa libre, de los medios de comunicación, libres. Digamos que una de las características fundamentales del populismo es precisamente el que no está nada satisfecho con el pluralismo y que tiene actitudes profundamente intolerantes, con lo cual explícitamente está ya atentando contra uno de los pilares fundamentales del liberalismo. Yo creo que
por esto es muy importante apuntar, aunque sea muy brevemente, y aquí sí que advierto que voy a ir a toda velocidad, algunas de las causas que explican el éxito más o menos generalizado que nos encontramos por parte de los partidos populistas. Hay que recordar que en muchos lugares ganaron las elecciones, como fue el caso de Donald Trump, y algunos otros estuvieron a punto de hacerlo. Bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que han aparecido simultáneamente todo un conjunto de fuerzas que son bastante complejas. En primer lugar, nuevas divisiones culturales, fundamentalmente aquellas entre campo y ciudad, entre valores tradicionales y valores progresistas, claras diferencias generacionales. Todas ellas muestran fracturas y tendencias de voto radicalmente distintas en una situación u otra. En segundo lugar, todo lo que significa el acceso a Internet, que ha provocado, digamos, una pérdida del control de las élites sobre la información, que es lo que está favoreciendo a su vez la aparición de esos universos factuales separados. La preeminencia, esto me gustaría subrayarlo, la preeminencia del deseo de pertenencia y de afirmar la propia identidad sobre las consideraciones de interés más estrictamente económico. Lo digo con cierta cautela, porque de hecho lo que se ha producido es es decir, que se ha sumado eso que llamamos el paradigma del reconocimiento, se ha sumado a lo que venía siendo el paradigma clásico de la redistribución. Pero bueno, esto es lo que está descompensando el equilibrio que hasta entonces había conseguido establecer los sistemas democráticos a la hora de poder domar las grandes fracturas que se producían en las sociedades sujetas a, podemos llamarla el sistema capitalista o la economía de mercado, como ustedes quieran. Yo creo que ahí se entrelazan un conjunto de factores. Unos son de tipo puramente económico, globalización, complejidad, desigualdad. No voy a entrar en esto porque nos va a ocupar en otra sesión de este seminario. Lo que podríamos llamar el rastro de la crisis económica, que todavía se sigue manifestando de una manera muy intensa, que es decir, cuando digamos, los protagonistas ahora mismo de la protesta son obviamente los perdedores de todo este proceso, estos sectores sociales marginados, eso que en Estados Unidos se llaman los left behinds, ¿no? los que han sido abandonados, o sea, y que hoy en día incluso, pues más que hablar de clase obrera como un sujeto de la contestación, pues se tiende a hablar precisamente de estos marginados, de estos left behinds, los que han perdido en todo este proceso de la globalización como los más afectados y los que potencialmente tienen mayor capacidad de distorsionar el funcionamiento de los sistemas liberales. Pero luego está junto a los factores socioeconómicos, el factor político, que sería el mal funcionamiento de las propias instituciones democráticas. Hay que reconocerlo. Hay una crisis de representación que obedece a este proceso de cartelización continua de los partidos, el peso también de instituciones contramayoritarias, es decir, que no se sujetan realmente a una responsabilidad política propiamente dicha, por lo menos una responsabilidad político/popular. Aquí está el caso de los bancos centrales, es el más conocido, pero hay muchas otras. Los propios tribunales constitucionales podrían encajar también en esta definición. La tecnocratización, es decir, la dificultad para poder seguir realmente lo que hay detrás de la mayoría de las disputas políticas, porque el nivel educativo de sectores amplísimos de la población no llega verdaderamente para entender muchas de las cuestiones políticas. Y algo que a mí cada vez me fascina más, que es esa desconexión creciente entre, por un lado, el aumento sin cesar de la
la complejidad. Estamos hablando de tecnocracia, es porque el gobierno es complejo y, paralelamente, diríamos, la simplificación también creciente de la discusión política en el espacio público. Es decir, aquí imperan las consignas, impera un simplismo verdaderamente increíble. Y luego algo lo que asistimos también, que puede que sea una derivada de lo anterior, que es la sensación de que ya no somos capaces de entendernos. O sea, que nos falta algo así como un terreno común para el debate público, que los medios de comunicación lo que favorecen es la polarización o el hiperpartidismo, que esto se combina con una política como espectáculo, está todo el ruido de las redes sociales, la aparición de discursos políticos que muchas veces son puramente demagógicos, aparte de polarizados. Por tanto, yo creo que estos son factores que tienen que ver estrictamente con la política o con el funcionamiento del sistema político. Y luego hay un tercer grupo de factores que son los más oscuros, no los menos importantes, pero los más oscuros, que podríamos llamar factores culturales o psicosociales, ¿no? O sea, que aquí pues se habla del malestar de la sociedad contemporánea, ¿no? Pues es un poco esta idea también freudiana, ¿no? del malestar en la cultura, es el famoso libro de Freud, ¿no? Una especie de malaise, ¿no? La aparición de una sensación muy extendida. Ayer, por ejemplo, leía en la prensa estadounidense el resultado de algunas encuestas sobre la juventud y el malestar en la juventud estadounidense, que es verdaderamente preocupante, es decir, como no se había percibido hasta ahora. No hay ninguna otra época histórica desde que se comenzaron a hacer encuestas de este tipo donde se manifestara esa sensación, diríamos, de miseria. Bueno, esto se viene percibiendo desde hace tiempo, y una de las hipótesis es que tiene mucho que ver con las redes sociales, y tiene mucho que ver con ese exhibicionismo narcisista, que ahí opera, donde se imponen reglas de cómo hay que vestir, de cuál es el look que cada uno tiene que tener, de lo que significa ser un triunfador. Es decir, es una patología muy propia de la sociedad estadounidense, que tiende a dividir la sociedad entre ganadores y perdedores, ¿no? Entonces, quienes no ganan la batalla, quienes no aspiran o no consiguen convertirse en ganadores, entran en una situación depresiva. También el consumo de antidepresivos va creciendo sistemáticamente, etc. Bueno, hay insatisfacción, hay frustración, hay resentimiento, digamos el resentimiento que sienten quienes no son ganadores hacia quienes sí lo son, y hay también un choque. Aquí también nos encontramos con un choque generacional, donde una relativa placidez y satisfacción con su vida por parte de los baby boomers, que realmente fueron los vencedores de las últimas décadas en todo el mundo desarrollado, frente a los millennials, cuya situación es infinitamente más precaria en lo laboral, pero aparentemente también, por lo que vemos en las encuestas, en lo existencial. Bueno, este estado emocional en la democracia representativa lo que refleja es una perturbación. No se me ocurre otro término mejor, en la relación entre los ciudadanos y los líderes políticos. Hay como una impresión de que el sistema político no es capaz de ofrecer respuestas, no solamente a muchos intereses y preferencias, especialmente de los
grupos económicamente débiles o culturalmente marginados, sino incluso a muchos de los electores tradicionales de los partidos convencionales. Y ahí es donde digamos, sobre este tipo de patologías es donde nos encontramos con la respuesta populista, y donde estos sectores son los que realmente encuentran en los partidos populistas a representantes de esa situación de desapego hacia el sistema político. O sea, la percepción es que los partidos establecidos, en última instancia, no solamente porque estén cartelizados, en última instancia, esa alternancia entre gobierno y oposición no cambia sustancialmente la situación en la que vivimos, y que la única alternativa, o al menos así es como se presentan los partidos populistas, son precisamente ellos. El problema, y este sí que es un problema, es que muchas personas se sienten agraviadas, pero por razones diferentes. Es decir, que hay un choque de agravios, que uno puede satisfacer los agravios de uno, pero es imposible satisfacer a la vez los agravios de otro. Entonces, el cuadro clínico de la democracia, como pueden percibir, y esto lo vemos en toda la literatura, sobre su supuesta crisis, es que hay una mezcla de razones sistémicas, económicas, culturales, tecnológicas, geopolíticas, o sea que todas están relacionadas, pero no se percibe que exista algo así como una única causa. Es decir, que diferentes cosas se juntan, se refuerzan, se condicionan, se pueden reforzar mutuamente, pero es muy difícil decir es la economía, estúpido, es la cultura, tiene que ver con el mal funcionamiento de los sistemas democráticos, que, por cierto, no es que en otros momentos funcionaran mejor. Bien, esto puede servir como trasfondo, como una breve, muy esquemática descripción del paisaje en el que estamos, para pasar a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta sería: ¿qué pasa con el liberalismo? Sí, porque algo tiene que pasar con el liberalismo si realmente aquellos que lo desafían los consideramos como iliberales. Es decir, y cuando se habla tanto de iliberalismo, y esto me parece que es relevante, cuando se habla tanto de iliberalismo, fíjense que realmente lo que implícitamente se está apuntando es a esa ausencia de alternativas a las que antes me refería, ¿no? Porque tradicionalmente se enfrentaba el liberalismo a socialismo, o liberalismo a marxismo, o liberalismo a conservadurismo, nacionalismo, lo que ustedes quieran, Ahora no, ahora, o sea, precisamente porque el liberalismo ha encarnado en cierto modo una parte sustancial de nuestro concepto de democracia, cuando alguien tiene algún problema con el funcionamiento de la democracia, apunta directamente a quien considera que es responsable, que es precisamente el liberalismo. Por tanto, hay un desencantamiento con el mundo del liberalismo, o una cierta insatisfacción con él. El populismo no es el problema. El populismo es un síntoma de que algo no está funcionando bien, y hoy por hoy son los únicos que tienen la capacidad de canalizar ese descontento. Esto que quede muy claro, es decir, que es que cuando, digamos que donde tenemos que apuntar es a las causas del populismo, no al populismo en sí. A medida que se van satisfaciendo demandas hasta ahora insatisfechas, pues lógicamente, digamos, la presión, la fuerza de los partidos populistas acaba decreciendo.
Yo creo que podemos, sin embargo, preguntarnos dos cosas. La primera es si el liberalismo tiene algún defecto de construcción, por llamarlo de alguna manera, que le impide pasar la prueba del tiempo, ¿no? Es decir, que no ha sabido ponerse al día como tal ideología y que por tanto pues, necesita un proceso de ayornamiento. Y por otro lado, es necesario definir si el liberalismo se encuentra en disputa, si no frente a una ideología alternativa, sí frente a un conjunto de concepciones vagas, generales, difíciles de definir, algunas de ellas, pero que todas ellas a las que a todas les une la insatisfacción precisamente con esta ideología. El propio Fukuyama, declaradamente liberal, el propio Fukuyama ha escrito un libro bastante reciente que se llama El liberalismo y sus desencantados. Reconoce que el liberalismo es atacado hoy tanto por la derecha como por la izquierda. El ataque de la derecha obedece fundamentalmente al hecho de que el liberalismo ha abandonado pues los vínculos con la comunidad nacional, es decir, ha traicionado a la comunidad nacional, o sea que es la derecha nacionalista, ha abandonado la comunidad nacional y lo ha reemplazado por lo que podríamos llamar algo así como un cosmopolitismo frío, global, ¿sí? Que nuestras instituciones, nuestras élites liberales están más interesadas ya por el mundo o tan interesadas por el mundo como por su propio país. O sea que ha habido una especie de desvinculación de la supuesta comunidad de destino. Esto ha recibido ahora un término. La verdad es que yo no sé si estos términos los inventan los teóricos o los inventan los periodistas. Los periodistas, como vemos enseguida, muchas veces son bastante más listos para percibir lo que está pasando de lo que nosotros, los propios científicos sociales, ¿no? Que es la oikofobia, que es lo contrario de xenofobia, de oikos, casa, ¿no? O sea, esto lo que viene a decir es que uno, reniega de sectores muy importantes de su propio grupo, del mismo modo en que un xenófobo reniega de quienes no forman parte de su propio grupo, es decir, reniega precisamente de los que son extranjeros, de los que son de fuera. O sea que entonces, bueno, pues la acusación a estas nuevas élites de la globalización, esto que Goodhart llamaba los anywheres, que se sienten a gusto en cualquier parte, que pueden realmente encontrar empleo en cualquier lugar por su propia cualificación, pues bueno, estos son los representantes hoy del liberalismo y, por tanto, si nos manifestamos en contra del liberalismo es precisamente porque el liberalismo ha roto con ese vínculo que tradicionalmente tenía con la propia comunidad nacional. Pero también porque el liberalismo, y esto es parte de lo anterior, habría ido incorporando los valores de la élite cultural progresista. Lo que domina en el espacio público, en los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación de más prestigio, en el mundo académico, en las grandes universidades, es la moral de las élites, es la moral progresista. Por tanto, la política de identidad de izquierdas, porque esta moral progresista, como veremos enseguida, también tiene un componente identitario, la política identitaria de izquierdas lo que hace es alimentar de forma creciente el resentimiento de la propia derecha, que reivindica los valores de siempre para poder enfrentarlos precisamente
de esta nueva élite. Y claro, aquí han conseguido algo muy inteligente y bueno, ¿por qué no señalar quién lo consiguió? Digamos que como estrategia no está nada mal. Quien lo consiguió fue Donald Trump, que tuvo la capacidad de valerse precisamente de ese discurso identitario de la izquierda para acabar presentando a la mayoría blanca como un grupo identitario más. Y como dentro del discurso identitario de la izquierda estadounidense la reivindicación de identidad va asociada a el agravio, pues Trump lo que vino a decir es: somos un grupo identitario, luego estamos agraviados. Y estamos agraviados precisamente por las políticas que promocionan a esas minorías que son las que realmente nos impiden disfrutar de nuestro país en igualdad de condiciones. O sea, fíjense, se consiguió dar la vuelta realmente al discurso de izquierdas. Yo creo que esa es una de las causas fundamentales del éxito de Donald Trump. O sea, que la mayoría blanca acaba viéndose como una minoría más. Y por parte de la izquierda, la crítica, ¿cuál es? De lo que se acusa al liberalismo es del abandono del principio de igualdad entre las personas y grupos sociales. Es decir, bueno, no estábamos en que el liberalismo parte de un supuesto moral, supuestamente universal, inalterable, que es la esencial igualdad de la dignidad moral entre todos los seres humanos. Bueno, esto a la hora de la verdad no se cumple. O sea que en esto tampoco es que haya innovado demasiado, por lo menos en este punto de la crítica, porque en cierto modo es la crítica que siempre se ha hecho al liberalismo, que su condescendencia con la desigualdad, su condescendencia con la insolidaridad, pero que se presenta de tal manera que ha generado una enorme intolerancia hacia posiciones que no coinciden con sus valores, derivada de la exigencia al Estado de imponer esos mismos valores progresistas. Es decir, que primero el Estado no solamente tiene que ocuparse de una mayor redistribución, sino que el Estado tiene que traducir lo que se considera que son parte de su cuerpo doctrinal. Aquí en España pues, lo estamos viviendo, pues es actitud ante el LGTBI, actitud ante el racismo, actitud ante derechos de las mujeres, etcétera. Digamos, lo que se exige es que, porque entienden que esa es la auténtica posición moralmente correcta, lo que entienden es, por tanto, que se excluya a las posiciones morales de la derecha, o por lo menos que no se les dé cabida. Fíjense, entonces nos encontramos con que hay prácticamente una acusación que es simétrica, pero desde cada uno de los dos polos, de los polos políticos, que ambos disparan hacia el mismo objetivo, que es precisamente el liberalismo. En ambos casos, además, se presenta tratando de, erosionando de forma profunda, y además de esto, hace poco tuve ocasión de sacar un pequeño librito, digamos, el principio de tolerancia. Pero es una crítica que tiene consecuencias claramente iliberales. O sea, ambos, tanto en la izquierda como en la derecha, sostienen básicamente que la sociedad está formada por individuos, sino por grupos basados en la etnia, el género o la orientación sexual.
O sea, por tanto, hay una tendencia a poner el énfasis sobre los grupos más que sobre los sujetos individuales. Y esto es una desviación clara de lo que venía siendo la tradición del liberalismo. ¿Qué dice Fukuyama a todo esto? Claro, Fukuyama señala dos responsables de esta situación en la que se encuentra el liberalismo. Por un lado, responsable sería el neoliberalismo, o sea, el liberalismo económico radical, o sea, Hayek y compañía, por entendernos. ¿Qué es lo que ha provocado, pues, digamos, el salto hacia esas desigualdades prácticamente sin precedentes en la historia, en países como Estados Unidos, además, donde está todavía mucho más marcado, el abandono de políticas sociales que tradicionalmente se venían haciendo, etcétera, etcétera. Eso, por un lado, pero luego, por otro lado, la posmodernidad, simplificar. O sea, la culpa la tienen los franceses. Es decir, la culpa la tienen, por un lado, primero los frankfurtianos, los de la escuela de Frankfurt, con su crítica, digamos, al capitalismo y, sobre todo, pues, una crítica culturalista al capitalismo. Pero después Foucault y tutti quanti, que fueron los que, en último término, han inspirado a toda esta izquierda woke, que está dando tantos dolores de cabeza, diríamos, al establishment de los Estados Unidos. Aquí me gustaría hacer una crítica a Fukuyama. Yo creo que no se puede poner, o sea, por poco que simpaticemos con la izquierda woke, lo que no se puede poner al mismo nivel es a algo que es sistémico, que realmente se ha convertido en un auténtico dispositivo, en el sentido más Foucaultiano, con perdón del término, que es el liberalismo. No se puede poner al mismo nivel que teorías o seminarios impartidos por lo que es una ola filosófica, que, como todo el mundo sabe, pues tuvo también su punto álgido y que ahora se está poniendo en cuestión. Lo que sí está claro es que sirvió de inspiración a muchos movimientos que ya son algo mucho más potente que la propia teoría, precisamente porque tienen una enorme fuerza social, es decir, no se han quedado en la teoría, sino que han pasado a la praxis, como puede ser, sobre todo, a mi juicio al menos, el feminismo. Es decir, que el feminismo, o por lo menos sectores muy importantes del feminismo, se han ilustrado o se han contaminado, diría Fukuyama, de todas estas teorías y pues son los que están dotando de viveza a ese sector del wokismo, ¿no? En alemán me gusta mucho cómo llaman al wokismo, lo llaman wokería, ¿no? Como chiquería, ¿no? Del mundo chic, ¿no? Pues el mundo woke. ¿Cómo hemos de interpretar? Voy a contar un terreno un poco más delicado porque, digamos, teóricamente tampoco es tan fácil de argumentar. Hasta ahora prácticamente me he limitado a describir. Voy a comenzar con una primera pregunta y es la siguiente. ¿Es el liberalismo un cascarón vacío? ¿O ha devenido la ideología liberal originaria en un mero cascarón vacío? Porque en el fondo, cuando hablamos de liberalismo, lo reducimos a gobierno constitucional, a las instituciones del Estado de Derecho. O sea que en las instituciones del Estado de Derecho, nuestro cuerpo institucional, habría cristalizado ya algunos contenidos básicos de diferentes tradiciones liberales, como es precisamente los ideales o principios básicos
como la necesaria convivencia de individuos libres e iguales bajo un orden jurídico que respeta su dignidad moral y su autonomía y que tolera su pluralismo. Es decir, que en sociedades cada vez más complejas y, por tanto, donde cada vez hay una mayor variedad de concepciones del bien, el liberalismo habría acabado convirtiéndose en algo así como quien arbitra todo este pluralismo y toda esta diversidad a través del derecho y a través, digamos, de las diferentes instituciones. Pero, de aquí hay algo que me gusta de lo cité la última vez que estuve aquí cuando hablábamos de la crisis de Occidente, es un periodista católico, conservador, que escribe normalmente en el New York Times, que se llama Ross Douthat. Ross Douthat, en un artículo que a mí me pareció bastante interesante, dice algo que tiene un punto, ¿no? Viene a decir que, bueno, el liberalismo ha puesto el cascarón, ¿no? Dentro del cual, pues, de este modo, estamos, ¿no? Dentro del cual habita la política. Pero ha perdido es un cascarón sin genio animador. O sea, es decir, que el liberalismo ha perdido la idea esta de ser un sistema moral completo, más o menos plural, digamos, por la propia variedad de tradiciones liberales, y se ha convertido en una estructura mínima cuya única función casi consiste en el control del poder, es decir, sujetar al poder a controles que son fundamentalmente legales, y acoger el pluralismo. Entonces, el liberalismo, y esto me parece que en esto no sé si coincidirían los representantes de las diferentes tradiciones liberales. Para él, el liberalismo siempre ha necesitado algo más. Es decir, si el liberalismo quiere tener significado, si el liberalismo quiere tener un propósito, si el liberalismo quiere tener energía, necesita un plus, que es lo que él llama el liberalism plus, o sea, el liberalismo plus. Entonces, lo que viene a señalar es que, bueno, el liberalismo del siglo XIX es liberalismo más nacionalismo. Es decir, lo que hay dentro de ese cascarón es toda la emocionalidad nacionalista. En los Estados Unidos, el liberalismo estaba imbuido de algo que dotaba de sentido a quienes participaban de él, que es el protestantismo. Digamos, a partir de los años 70, era un liberalismo cuyo plus sería lo que este personaje llama, yo creo que despectivamente, porque claro, él es católico, la espiritualidad terapéutica, ¿no?, que se produjo a partir de los años 70, eso de Jesus loves you, you know, Jesus loves you. Esa especie como de espiritualidad mercantilizada, un poco hippie, ¿no? Esa mezcla de hippismo con la religión tradicional, ¿no?, que también tiene un componente pop, ¿no? Pero bueno, que servía para dotar de sustento también a, digamos, ese cuerpo frío, ¿no?, del cascarón liberal. En el caso de Escandinavia, por lo menos en un principio, se sostenía precisamente por la homogeneidad étnica, que fue algo que favoreció enormemente, digamos, sus políticas tan tremendamente solidarias. El progresismo de justicia social de la izquierda culturalista de los Estados Unidos sería ese plus, ¿no?, que obtiene también el liberalismo. Pero claro, ¿dónde está hoy el plus? Es decir, ¿qué sostiene al liberalismo? Y ahí es donde entra la crítica de un conservador, porque
porque como bien he dicho, Deudat es un conservador que lo que viene a señalar es algo muy parecido a lo que dice toda la tradición del propio liberalismo conservador, pero que es la crítica que también se hace a la izquierda de eso que se llama neoliberalismo. Si el liberalismo no, se imbuye de algo sólido, acaba convirtiéndose en el reino de sujetos atomizados, consumistas, infelices, incapaz de mantener intereses durante un horizonte de más allá de algunos meses, marcado por la autogratificación narcisista o puramente material, una sociedad de consumo ávida de estatus, pero que nunca consigue satisfacer precisamente aquello a lo que aspira, el homo economicus tradicional, unido, diríamos, a todo el mundo de esa individualización que se produce también a través de las redes sociales, etc. O sea, el liberalismo como cascarón vacío se disuelve en la sociedad líquida, es decir, acaba perdiendo el soporte. Por eso gran parte de las críticas al liberalismo, sobre todo por parte de los partidos neopopulistas conservadores, no solamente los estadounidenses, sino también los europeos, lo que vienen a decir es que las democracias no pueden sobrevivir, no pueden funcionar, necesitan una cultura mayoritaria de base. Eso los alemanes llaman Leitkultur, ¿no? O sea, que es algo a lo que, por cierto, en el discurso oficialista alemán han renunciado. Ya se presentan a sí mismos realmente como una sociedad multicultural. Pero bueno, el conservadurismo, que también nos encontramos en Francia, ¿no? Sí, lo que estamos perdiendo es eso que nos dotaba de sostén, que es una cultura relativamente homogénea, lo cual no significa que no podamos convivir también con otras culturas minoritarias. Pero sin ese sustento mayoritario se nos deshace. Es decir, que hay por supuesto, aquí detrás de esto está, como es obvio, todos los procesos migratorios favorecidos por la globalización y pues un sentimiento que es perfectamente natural, que es el extrañamiento que sobre todo en las zonas rurales de algunos países europeos se siente cuando ante el otro, ¿no? O sea, en comunidades, ¿no?, donde todo el mundo se conocía y poco a poco pues uno se siente alienado dentro de su propia casa. Voy a ver si voy más rápido, pero evidentemente también nos lo encontramos en una cierta derecha liberal a lo Macron, O sea, que es el multiculturalismo es el peligro, porque digamos la eticidad republicana habla de ciudadanos, no habla de grupos. O sea, por tanto, el multiculturalismo lo que crea es sociedades paralelas dentro de nuestro propio país, y esto es responsable o puede llegar a ser responsable de una pérdida de cohesión, porque lo que nos cohesiona, y esto es muy importante tener en cuenta, porque en cierto modo es lo que viene a decir también un cierto liberalismo progresista, no lo olvidemos, lo que nos cohesiona al final son nuestros principios. O sea, es lo que diría también el propio Habermas, ¿no? Y por tanto, el intercambiar identidad por principios es donde se encuentra el problema. O sea que voy a ver si soy claro a este respecto. O sea, el problema con el liberalismo es que le falta sentimiento de comunidad y le falta identidad. O sea, le falta es ligero y necesita peso. Por seguir con esa distinción entre leggerezza
pesantezza que hace Italo Calvino, ¿no? O sea, que esa ligereza le permite ampliar ilimitadamente el campo de sus elecciones, pero lo hace levitar, es decir, no tiene dónde aferrarse. Un excesivo peso pues, nos impide también poder aspirar a mayor variedad, digamos, de experiencias vitales, pero tiene por lo menos la ventaja de que nos arraiga. Y en situaciones sobre todo críticas lo que necesitamos es religión o patriotismo nacionalista o sentimiento de comunidad o de hermanamiento étnico, etcétera, etcétera. Es decir, que el problema del liberalismo, y esto ya desde los románticos se le hace esta crítica, o sea, no es nuevo, pero ahora ha vuelto a tener un revival. El problema con el liberalismo es esa falta de comunidad, es una falta de ética. Claro, ¿qué es lo que contesta el liberal? Pues lo que contesta el liberal es que, vale, de acuerdo, muy bien, sí, quizá debemos ir a todo esto, pero el problema no es la adscripción identitaria en sí misma, sino cuando la adscripción identitaria se convierte en tribalismo. Es decir, cuando pasamos del comunitarismo y el comunitarismo deviene en tribalismo. O sea, cuando no nos desviamos de las opiniones de nuestro grupo de adscripción, de nuestro grupo de preferencia, cuando la forma en la que interpretamos el mundo, eso que se llama epistemología tribal, es la que predomina. Es decir, que nos creemos o tendemos a coincidir con aquellas descripciones del mundo que coincide con las del grupo al que yo pertenezco. Cuando el criterio a partir del cual yo juicio lo que está bien o está mal está marcado precisamente por la moral tribal, es decir, que lo mido en función de si es bueno o si es malo para mi grupo de adscripción. Es decir, cuando se abandona la idea del sujeto autónomo y el sujeto acaba diluyéndose en la identidad del grupo al que supuestamente está adscrito. Bien, esto por parte de unos. Seguimos con la idea del cascarón vacío. Pero por parte de otros hay también hay una preocupación por la incapacidad que tiene el liberalismo para cohesionar la sociedad, pero no ya por cuestiones de identidad, sino por cuestiones de solidaridad, cuestiones de igualdad. Es decir, que es necesaria para una mayor cohesión social, igualdad de recursos, o sea, podemos decir que igualdad económica unida a un sistema de recompensas que sea equitativo. Como sabéis, ahora mismo todo el tema de la meritocracia pues, se está poniendo en cuestión, ¿no? Hay un nuevo debate sobre la meritocracia. Yo no quiero entrar en estos temas porque va a haber una sesión dedicada específicamente a esto de libertad e igualdad, ¿no? Ver un poco cómo se puede compaginar y por tanto, me remito a lo que se discuta allí. Bueno, pero atención, esto sirve para acusar al neoliberalismo, pero no a la tradición liberal como un todo. El propio Ralph Dahrendorf, que es uno de los grandes liberales contemporáneos, que además de teórico, era un sociólogo muy prestigioso, renunció a su nacionalidad alemana y se hizo británico, yo creo que por su admiración al liberalismo británico fundamentalmente, pero bueno, es una de las personas que más insiste en dos cosas, ¿no? En que lo fundamental para el progreso de las sociedades es el conflicto, es decir, que es un autor que piensa que a través del conflicto es como las sociedades progresan, por un lado, pero por otra parte que una sociedad solo puede funcionar adecuadamente si incorpora un mínimo de igualdad de lo que él llamaba life chances, es decir, de oportunidades de vida.
Es decir, que una sociedad sin igualdad de oportunidades al final es una sociedad injusta. Y bueno, dentro de la tradición liberal está también John Rawls, que John Rawls, por lo menos en Estados Unidos, es considerado un socialista radical. O sea que, y es liberal. O sea que la tradición liberal da mucho juego, es decir, que en ese cascarón aparentemente vacío, pues parece que si hay gente que se preocupa no solamente de la justicia distributiva, sino también de cuestiones que, digamos, en las que está insistiendo mucho una nueva literatura filosófica que es crítica con el liberalismo, como puede ser, digamos, la política del reconocimiento, que es algo que se practica sobre todo por parte de los comunitaristas. Y aquí es donde nos encontramos, por ejemplo, con ese imperativo, ¿no?, que manifiesta la teoría rawlsiana, ese imperativo por la necesidad de garantizar un igual autorrespeto a las personas. Es decir, que las personas puedan mirarse a los ojos. Es decir, que una sociedad no es justa cuando hay sectores dentro de esa sociedad que se sienten humillados. Esto es también el liberalismo, como también es el liberalismo en esta misma línea última, acabo de decir, de la propia Judith Shklar. Bueno, yo creo que esto se complica. Bueno, voy a abandonar este debate, como ustedes saben, merece algo más extenso, que es lo que haremos aquí dentro de algunas semanas, pero digamos, a mí lo que me preocupa de este debate no es el debate en sí. A mí los debates me gustan y me entretienen, sobre todo algunos debates teóricos son muy entretenidos, sino que yo creo que se complica cuando introducimos la cuestión de las emociones. O sea, una de las acusaciones que se hace al liberalismo es que el liberalismo es frío, como un témpano. O sea, que vive de espaldas a la emocionalidad, que vive de espaldas a los afectos. Hablo, por supuesto, de la cultura liberal, la cultura política liberal, que desatiende de ellos. Aprovecho para decir que este es uno de los temas en los que se está metiendo más la teoría política en nuestros días, es decir, recuperar la dimensión de los afectos, la dimensión emocional a la hora de explicar los comportamientos, o muchos de los comportamientos que antes solo analizábamos desde la perspectiva, diríamos, de lo que es una decisión supuestamente racional. O sea, que está ahora considerablemente desprestigiada dentro de nuestro área de conocimiento. Y, por supuesto, es uno de los temas favoritos de quienes propugnan las políticas identitarias, porque en el fondo la adscripción identitaria, es decir, digamos, quienes forman parte de ellas se sienten apartados del grupo mayoritario precisamente por la forma en la que el grupo mayoritario se manifiesta hacia determinadas identidades, ya sean estas étnicas o del tipo que sean. Bien, primer punto, yo creo que es radicalmente falso que el liberalismo no se haya ocupado de las emociones, desde Hume, Montesquieu, Adam Smith, pasando por John Stuart Mill hasta Judith Shklar. Las emociones han sido siempre una preocupación también para la mente liberal. Es que tendemos siempre a hacer una lectura exclusivamente de la dimensión económica del liberalismo, pero a mí me parece que aquí hay que ser tremendamente cautos cada vez que pisamos cuestiones emocionales. Una cosa es la emoción y otra cosa es la emocionalización. Una cosa es sentir una emoción y otra cosa es instigar a la producción de una determinada emocionalidad para conseguir fines políticos, que es precisamente lo que hacen los populistas. Es decir, incentivar al odio, extender el miedo,
esas dos emociones, ¿no?, terroríficas, fomentar el resentimiento. O sea que es una política emocional, sí, voy mal de tiempo, sí, es una política emocional no porque digamos, el liberalismo haya dejado de lado las emociones o el resto, ¿no?, sino sencillamente porque hay una instrumentalización de la emocionalidad. Voy muy rápidamente y voy a ir acabando con esto. A mí lo que me preocupa de la emocionalización y sobre todo cuando se asocia a la cuestión de las identidades, es que las emociones son proposiciones irrefutables, ¿no? Es decir, que se declaran como auténticas en sí mismos, o lo que es lo mismo, a los sentimientos no se les puede refutar, se les puede herir, pero no refutar. Y todo lo que se presenta como refutación, es decir, cuando alguien empieza a argumentar, al final se interpreta como una herida. Ustedes sabrán que, siguiendo las directrices de la cultura de la cancelación y de la cultura woke en general, en los Estados Unidos no se puede hablar en muchas universidades de Palestina o de Israel, porque puede herir la sensibilidad de los judíos o puede herir la sensibilidad de los islámicos dentro de esos grupos, que por tanto además se está restringiendo por tanto la libertad de expresión en lugares donde la libertad de expresión es absolutamente imprescindible para la propia comunicación académica. Es decir, si no, no hay universidad. Bueno, pues esto cada vez tiene consecuencias más evidentes. Entonces, bueno, aquí lo que a mí me molesta es que parece que cuanto más profundamente se siente, tanta más razón se tiene. Y no, esto es antidemocrático y es antiliberal, porque lo que propugna la democracia, lo que propugna el liberalismo es que en último término, de lo que se trata es de debatir toda cuestión disputada, no tabuizar determinadas cuestiones porque potencialmente podrían verse afectados determinados grupos específicos. Bueno, lo que quiero decir con bueno, esto además lo que contribuye es precisamente a seguir manteniendo las adscripciones. El liberalismo se revela frente al mundo estamental, que era el mundo de las adscripciones, y por eso se fija en los individuos. Y ahora estamos asistiendo a una crisis del liberalismo donde se vuelve precisamente a una especie de neoestamentalización a partir de las culturas o a partir de grupos identitarios, a partir de la incorporación de estos elementos relativos a los afectos. La conclusión: de cascarón vacío, nada. No todo lo que significa sentimiento, identidad, emocionalidad, llámenlo como quieran, es compatible con el liberalismo. Es decir, que detrás hay una cultura política sustantiva que excluye la posibilidad de poder convivir con otras que no participan de ella. Y la característica fundamental de nuestros sistemas democráticos, y por lo que ahora mismo a los sistemas democráticos se les está poniendo en la picota, es precisamente porque lo que se quiere es definir cuáles son los principios que deben informar esta nueva cultura política liberal por parte del mundo woke, por un lado, o volver a la vieja cultura política liberal. Y había una segunda pregunta que quería hacer, pero la dejo para que ustedes la piensen. ¿Es posible trasladar el contenido del liberalismo imprescindible para el sostenimiento de la democracia a otras culturas? Es decir, puede acoger esa maquinaria, esa
ese caparazón del que estábamos hablando pueda acoger otras culturas, hasta qué punto es compatible con algunas culturas asiáticas, el propio Islam, etc. Claro, por ejemplo, Putin dice que es incompatible con la cultura tradicional rusa o cristiana en términos generales, y en esto dan la razón a Putin muchas personas, digamos, que vienen de ese lugar. Bueno, realmente en lo que no puede caer el liberalismo es en eso que le señaló John Gray, que digamos, es el más descreído respecto a las posibilidades de supervivencia del liberalismo, que dice lo siguiente, no estoy de acuerdo, pero esto es lo que dice John Gray: si el liberalismo tiene un futuro, es como terapia frente a la oscuridad. Muchas gracias. ¿Nos queda tiempo para alguna pregunta? Perdón, me he pasado del tiempo. Yo creo que No, que iba rápido. Has estado inmenso. Un momento, por favor. Había levantado a ese señor antes, perdón. Bueno, buenas noches. Yo, personalmente, no sé cuántos de las personas... No se le oye. ¿Cuántas de las personas que asisten en esta sala hoy a la inauguración de este ciclo, bueno, están como yo tan enriquecidas, sin verlo todo claro, tan enriquecidas como los apartados en que Fernando Vallespín nos ha querido hacer reflexionar sobre temas, todos ellos candentes. Por eso, Fernando, sospecho que la sala, si comparte ese interés, que no se jubila nunca, muchos y muchas, aquí compartimos ese sentimiento que no perece, que no se jubila, el del interés por alguien que dice cosas harto actuales y siempre vivas. Entonces yo pienso que el silencio de la sala sería interpretable de esta manera. Nada más que comentar el por qué estamos todavía, yo el primero, intentando digerir la serie de relaciones de sentido sobre el mundo actual. Bueno, muchas gracias, pero yo creo que nos han quedado sentados para ver cómo acababa la historia. Estela. Buenas, muchísimas gracias por la conferencia, la encontré muy esclarecedora. Mi pregunta va ligada, no es una pregunta original mía, pero que sí la saqué de un libro que leí hace poco de un filósofo chileno que se llama Cristóbal Belolio, que sacó un libro hace 2 años que se llama Liberalismo, una cartografía, y habla justamente de los desafíos del liberalismo. Y él plantea el desafío del cambio climático y lo esclarece con un ejemplo que a mi juicio es espectacular, que dice: la idea del liberalismo es como una gran fiesta. La gente que ya entró, está disfrutando, etcétera, pero hay gente en la fila. Y la gracia del liberalismo es la promesa de la igualdad de oportunidades. La igualdad de que esas personas que están en la fila aún así van a poder entrar a esta gran aceleración liberal del mercado, del consumir y de poder prosperar individualmente. Sin embargo, y esto es lo que dice Belolio, el gran problema de eso es que si entran todos, es decir, si se cumple la promesa liberal, la casa se cae. Eso trasladándolo al caso del cambio climático y de la crisis como tal que hay hoy en día, si se cumple la promesa del liberalismo, de la igualdad de oportunidades para que todos puedan hacer un disfrute y puedan avanzar y tener una mejor vida próspera, eso sería a costa del mismo mundo, a costa de acabar con los recursos naturales, la explotación de recursos, etc. Entonces, básicamente lo que hace Belolio es cuestionar dentro de los mismos principios liberales cómo es que es complejo poder solucionar el problema de cambio climático.
Entonces, mi pregunta va ligada a alguna manera que usted cree de poder solucionar aquello dentro del mismo principio liberal, porque la solución sería decirle a los que están en la fila que no entren a la fiesta, pero eso al mismo tiempo iría contra el mismo principio liberal. Entonces, ¿existe alguna solución a esa paradoja, a su juicio, o nos resignamos a que el liberalismo, frente al tema del cambio climático, tiene que ceder algo de sus propios principios? Eso. Sí, bueno, sobre el cambio climático y este tipo de dilemas yo creo que lo podréis discutir cuando toque aquí en este seminario, pero bueno, yo sí, obviamente. O sea, tenemos nuestro modelo de desarrollo tiene que cambiar, o sea, sí. Transporte, energía, etcétera. Pero bueno, nadie ha dicho que no podamos llevar un tipo de vida prácticamente idéntico al que tenemos por otras vías, ¿no? Es decir, nadie se muere por no tener que estar utilizando un vehículo propio. Y podemos desplazarnos de una manera, digamos, más adecuada digamos, a nuestra potencialidad, ¿no?, de consumo de recursos. Pero sí me gustaría hacerte observar una cosa, ¿no? Y es que si ahora mismo hay sociedades que tienen interiorizado precisamente lo que tú has dicho y la necesidad de un cambio radical en nuestra forma de vida, son precisamente las sociedades democráticas, liberal-democráticas más avanzadas. Y ahí es donde también, de otras razones, porque bueno, quizás se lo pueden permitir, pero lo que es indudable es que allí la conciencia de aquello a lo que tú que estás planteando está tremendamente extendida. O sea que me parece que en eso bueno, digamos, no es que sea incongruente con el liberalismo, es incongruente, diríamos, con una visión de la justicia montada sobre la adquisición de un conjunto de bienes mínimos, ¿no?, para todos, ¿no? Y eso pues me parece que bueno, tendría que ser el nivel del mínimo debería ser en todo caso bajísimo, ¿no?, para que todos cupiéramos. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí. Sí, está encendido. Si pudieras decirnos, porque me ha llenado de desesperanza, los sentimientos no se pueden refutar, solo se pueden herir. Si pudieras elaborar algo más sobre este asunto, porque me parece que es una cosa seguramente muy certera, pero muy desesperanzadora, porque indica el límite de la razón. Bueno, pero es lo que observamos siempre, ¿no? Cuando discutimos con alguien que siente, O sea, no, digamos, no hay, o sea, el corazón tiene razones que la cabeza no entiende, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, tú no puedes, o sea, tú puedes, por supuesto, puedes argumentar en contra de, digamos, del odio. Pero ese argumento no tiene como implicación necesaria el que la gente deje de odiar menos. O sea, o por lo menos en las personas ya que donde ese odio estaría arraigado, ¿no? O sea que yo creo que la política, digamos, la emocionalidad opera de esa manera, ¿no? O sea, no podemos, o sea, bueno, acordaros cuando se hablaba de los indignados. Es decir, de repente aparece un movimiento emocional y entonces, bueno, si están indignados, tiene que haber alguna razón. Pero claro, puede haber mucha gente que se indigne sin razón. Y entonces, bueno, la indignación en sí misma es expresiva de que se sufre una injusticia o el sentimiento de agravio.
¿Es expresivo de que alguien está siendo agraviado? Pues yo creo que no. Pero bueno, están operando continuamente. Si os dais cuenta, siempre es permanentemente, digamos, la emocionalidad se pone para justificar posiciones políticas de una manera absolutamente cotidiana, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Y tú mismo puedes contar con alguno de ellos, ¿no? Hombre, desde luego la emocionalidad es uno de tantos síntomas de que algo ocurre, ¿no? O sea, cuando se expande el odio o cuando se expande el miedo, es porque el miedo tiene un componente muy racional, ¿no? Pero uno puede encontrar también una explicación a la expansión del miedo, ¿eh? Pero una vez que el miedo ya está ahí, digamos, las razones ya, pues... Bueno, el miedo quizás sea un mal ejemplo, porque el miedo en su sentido estricto, es decir, el miedo frente a algo, no el miedo difuso del que hablaba Freud, la angustia, ¿no?, propiamente dicha, el miedo difuso suele desaparecer desde el momento en el que... No, el miedo, digamos, frente a algo suele desaparecer en el momento en el que el peligro ha pasado. Si tienes miedo a la carretera, pues cuando acabas tu viaje, ese miedo que has pasado en el viaje, o si tienes miedo a volar, desaparece cuando eso. El problema son los miedos difusos, ¿no? Son esas angustias, ¿no?, que suelen mantenerse en muchas sociedades durante mucho tiempo. Yo creo que estamos en una situación de miedo difuso y miedo al futuro y sobre todo a no saber qué nos depara exactamente el futuro. Y eso no es fácil de combatir de manera racional. Bueno, por último vamos a pasar a las preguntas en la red. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras. Necesariamente se han tocado muchos temas, pero eso precisamente nos ayuda a situarnos en el mapa general de cuestiones que vamos a tratar. De momento no tenemos... Hay silencio también en las redes. Silencio de los corderos. Pero bueno, puedo plantear yo una pregunta. La pregunta que plantearía es claro, el pacto social que se basa en el binomio democracia liberal y libre mercado ha gozado de una salud excelente en los países occidentales durante los últimos años, ¿no?, especialmente pues, tras la caída del bloque soviético, como bien has mencionado, ¿no? Pero bueno, recientes eventos como la crisis del coronavirus, como la guerra de Ucrania, como la propia crisis ecológica que se ha mencionado, parecen plantear la necesidad de otras políticas económicas que compensen con mayor solidaridad los sacrificios que se están exigiendo a los ciudadanos, ¿no? Una solidaridad que, eso sí que han comentado en el chat, no solamente es entre generaciones, sino también entre clases sociales, ¿no? Y bueno, en este sentido recordaba el sociólogo César Rendueles recientemente que después de la Segunda Guerra Mundial muchos países establecieron impuestos casi confiscatorios y que esto no era tanto por razones económicas, sino por razones políticas, ¿no?, de mantener cohesionada la comunidad y, por tanto, mantener a la democracia viva, ¿no? Por lo que nos has comentado, parecería que tus últimas palabras rechazan que las apelaciones a la comunidad que vienen de las nuevas derechas sean una solución que pueda llenar ese cascarón vacío del liberalismo, ¿no? Pero mi pregunta sería entonces si tú crees que, por tanto, estamos en un momento en el que la única cosa que puede llenar ese cascarón vacío es la defensa de la solidaridad, ¿no? Porque, claro, el problema de la alianza entre el liberalismo y aquellos que defienden la solidaridad también conocemos cuál es, que eso es el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la pregunta. Sí, bueno, eso coincide con lo que tú suscitas, coincide con lo que es mi posición personal, pero hay mucha gente que prioriza, bueno, la religión, o que prioriza algún otro tipo de adscripción identitaria, ¿no?, o sea, distinta de la, digamos, de la prioridad, digamos, del valor de la solidaridad, ¿no?, en sí mismo. Y bueno, lo que me parece muy interesante es que sacaras el tema de esto de lo que decía Rendueles, sacaras el tema de la solidaridad de posguerra, ¿no? La solidaridad de posguerra tiene que ver con la guerra. O sea, vamos a ver,
La democracia se expandió en Grecia, es decir, nació en Grecia, a través de un conjunto de reformas que se aplicaron después de las guerras contra los persas. Es decir, es una manera que tiene la polis de recompensar a quienes han dado su sangre por ella. Por tanto, les incorpora a la toma de decisiones. Mientras bombardeaban Londres, la Luftwaffe, en la Segunda Guerra Mundial, Churchill llamó a Beveridge para encargarle el plan de lo que hoy es el National Health Service, la Seguridad Social inglesa. ¿Por qué? Porque ahí estaba muriendo el proletariado británico, estaba muriendo, bueno, los británicos en general, pero particularmente la gente, diríamos, porque por lo menos como soldados, ¿no?, a pie, estaban muriendo ahí en las trincheras, ¿no? Entonces ahí yo creo que ahí hay un componente que muchas veces perdemos de vista, y es que la propensión a la solidaridad tiene un contenido comunitarista. O sea que yo creo que una de las críticas más inteligentes que se le han hecho a Rawls es que, bueno, uno estaría dispuesto realmente a desprenderse de una elevada cantidad de dinero si efectivamente fuera para los míos. Es decir, que la solidaridad no es universal, sino que la solidaridad está condicionada por algún tipo de vínculo con aquellos sobre los que recae. Claro, ¿qué es lo que hace Le Pen? Lo que hace Le Pen es meter el dedo en el ojo a las políticas de solidaridad del Estado francés diciendo, bueno, pero esto va a los inmigrantes. Es decir, esto no es solidario con los franceses que pasan penurias, ¿no? Con lo cual apela a esa idea de que, bueno, no me importa pagar más impuestos siempre y cuando sean impuestos que van para los míos. Y bueno, el presidente Eisenhower tenía una progresividad en sus impuestos que creo que llegaba al 90 y tantos %, ¿no?, dependiendo de los ingresos, y en parte también se justifica precisamente por eso. O sea, que ahí yo creo que hay que tener en cuenta que todo cuando tocamos incluso algo como la solidaridad, volvemos a conectar con la identidad. O sea, que la identidad no hay forma de quitársela de en medio, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que bueno, deberíamos hacer un esfuerzo, digamos, por amar a la humanidad, no amar solamente a los nuestros, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias.